Seguimos en esta mesa de análisis internacional con Gustavo Calvo, con Leo Harari y ahora sumamos una voz, una conocida de la casa. Sumamos a Susana Mangana, ustedes la conocen, experta en mundo árabe e integrante de las mesas también internacionales aquí en Perspectiva. Susana, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias, Romina. Pues muy bien, escuchándoos con mucha atención y muchas gracias por esta invitación a sumarme nuevamente a la mesa con dos viejos amigos, no por viejos amigos y veteranos, sino porque los conozco hace tiempo. Vamos al tema que nos convoca en este segundo bloque. El viernes pasado, un atentado mató a más de 60 personas en una mezquita de la ciudad de Kandahar, en Afganistán, en plena ceremonia religiosa. El ataque fue reivindicado por la organización terrorista Estado Islámico, que ha resurgido con varios golpes dentro del país. Ya son 31 los atentados que se atribuyen a este grupo. Es un ejemplo de lo difícil que resulta para Afganistán la búsqueda de estabilidad. Recordemos, hace 2 meses, el 15 de agosto, el movimiento talibán entraba en la capital, Kabul, y recuperaba el poder tras 20 años de guerra. Los ojos de todo el mundo estuvieron durante semanas en esta nación asiática, pero luego la tensión naturalmente disminuyó. ¿Qué ocurre hoy en territorio afgano? Bueno, esa era la propuesta que teníamos para hacer como una puesta a punto, ¿no? Después de que lo seguimos durante tanto tiempo y de que acaparó tanto nuestra atención, bueno, no perderle la pista, ¿verdad? No perderle el rastro. Susana, ¿empezamos contigo? Sí, bueno, me parece muy bien porque efectivamente algo que yo decía de manera con dolor, pero con mucha ironía cuando se supo que ya habían capturado de nuevo el poder en Kabul el pasado mes de agosto, es que de repente el mundo había despertado y se acordaba de que había mujeres y niñas y de que qué horrible era esa huida desesperada del pueblo afgano cuando veíamos esas imágenes del aeropuerto de Kabul. Y que yo sabía que poco tiempo después esos mismos titulares de prensa no iban a estar persiguiendo la noticia en Afganistán. Bueno es que ahora también nosotros lo hagamos, que nos volvamos a ocupar de la realidad del día a día de esta nación tan castigada por tantos conflictos, por tanto belicismo que ha imperado allí en no solo los últimos 20 años, sino ya desde la década de 70 para no remontarnos a un tiempo mucho más pretérito. Ahora bien, ¿qué está pasando hoy? Pues lo que imaginábamos que iba a pasar. Tenemos a un gobierno disfuncional, tenemos nombres de pacotilla, dijéramos, representando cargos, pero que no tienen la capacidad técnica para poder dirigir el país. Ahora bien, si no se liberan los fondos, si no se liberan esa ayuda económica que se le promete desde distintas instancias, desde Naciones Unidas, pero también desde la propia Unión Europea, esta negociación de no este fin de semana pasado, sino el anterior, el del puente del 12 de octubre, cuando se reunieron en Doha delegados de Estados Unidos y también del gobierno talibán de los afganos, pues habría que ver realmente qué va a pasar. No llegan las divisas y, por tanto, la economía ya muy estancada puede colapsar de un minuto a otro. Por otro lado, también recordemos que para el pueblo afgano ha sido un cimbronazo porque han subido pues hay inflación en los precios de la canasta básica, muchas personas han quedado sin empleo, hay mucha inseguridad en el ambiente, más que nada incertidumbre. Bueno, por ahora parece que los talibán van cumpliendo con esa promesa de dejar salir a aquellos que fueron colaboradores de gobiernos extranjeros. En el caso de España, donde me encuentro, pues Pedro Sánchez ya ha vuelto a traer 200 afganos más, cerca de 200, no llega a la cifra, pero entre 180 y 200 afganos que han sido traídos de nuevo a España para permanecer aquí en territorio español. No van a ir a Estados Unidos como otras remesas anteriores, sino que esta vez han llegado a territorio español para quedarse aquí. Previsiblemente no es el único país europeo que se está llevando afganos a su país, pero la idea es que la Unión Europea coordine de manera mancomunada una estrategia para dar una solución a esta crisis de los refugiados afganos y que no vuelva a tomar por sorpresa como ocurrió en el 2015 con la Unión Europea y los refugiados sirios. Pero por ahora yo creo que no sabemos para dónde van a ir este gobierno de los talibán, que puede llegar a ocurrir. Como ya he dicho aquí también en este espacio, creo que habrá que ver qué ficha mueven países como Pakistán, como Irán, como Rusia, como la propia China, que tienen ya sus propias negociaciones con los talibán, Romina. Perfecto. ¿Quién sigue? ¿Quién quiere? Gustavo, dale. Sí, Susana bien decía, bueno,
ha pasado lo que suponíamos que iba a pasar. Y lamentablemente todos los que estamos viendo estos temas o estamos tratando de estudiar o aprender sobre ellos, muchas veces, y este es uno de esos casos, vemos que muchísimas veces pasa lo que sabemos que va a pasar, lamentablemente, y parece como que nadie se diera cuenta, ¿no? Desde que Donald Trump ordenó firmar ese acuerdo, todos sabíamos lo que iba a pasar, y fue lo que pasó. Ahora, para poder ver el estilo de vida de la gente y poder ver cuáles pueden ser las salidas para un mejor convivir, a veces de repente también hay que ver cómo está ubicado ese país, ¿no? Es decir, este emirato, creo que es emirato, ¿no, Susana? Sí, es un emirato ahora. Sí. Ha llegado al poder este grupo talibán, pero tiene que acomodarse no solo a su realidad interna, sino que tiene que acomodarse también a su realidad geopolítica y regional. La historia de las relaciones internacionales nos enseña que después de la conquista de un territorio, lo que hay que buscar es urgentemente legitimidad. Y es un poco lo que necesita este gobierno en este momento, por problemas internos y por problemas externos. Por problemas internos porque este Estado Islámico, este ISIS a la carta, digamos, o de cabotaje que tiene Afganistán en este momento, ya también se sabía las cosas en el territorio. Repetí eso, Gustavo, que creo que se interrumpió brevemente la comunicación y no quedó sí, la idea. Este Estado Islámico afgano, digamos, también se sabía que iba a complicar las cosas en el territorio, porque se trata de una organización terrorista, cosa que los talibanes no son, hay que aclararlo, porque metemos todos en la misma olla. También el juego de Pakistán se ha invertido, de apoyar a los talibán desde su inicio, se ha empezado a asustar del monstruo que ha creado, según por lo menos Islamabad, y ahora se está sospechando de una ingente tráfico de armas hacia ISIS de la frontera de Pakistán. Es decir, ese tipo de cosas Afganistán los tiene que tener en cuenta. Se está reuniendo en Moscú Rusia, China y Pakistán para tratar este tema. Han invitado a Estados Unidos. Estados Unidos prefiere no participar porque no quiere integrarse a una mesa que considera hostil referido a este tema. Como dijo Susana, los países que están alrededor están jugando. Están jugando algunos ayudando a buscar legitimidad. Pekín, por ejemplo, ha llamado a Estados Unidos para que se liberen 7.000 millones de dólares de reservas que están congeladas en bancos norteamericanos que pertenecen a Afganistán. Pekín ha sido el primero que ha reconocido este gobierno. Estados Unidos por ahora se niega a hacerlo. Putin ha dicho que no quiere apurarse a reconocerlo porque quiere ver sobre el terreno qué es lo que se puede hacer. Entonces creo que allí, en esa necesidad, en esa debilidad de este Estado afgano naciente, quizás esté la mejor esperanza. Quizás esa búsqueda de legitimidad de este Estado le haga empezar a cambiar su comportamiento, ceder en algunas cosas y permitir accesos de Occidente a pequeños estratos de la sociedad afgana. Por ejemplo, se está permitiendo salir a los que quieren que salgan. Esa ayuda del G20, creo que se refería a eso Susana, del otro martes, del 12, va a llegar, va a ser aceptada por el gobierno afgano y va a ser seguramente aplicada sobre el terreno porque el gobierno afgano también quiere mostrar una imagen que le permita obtener esa legitimidad que por ahora está obteniendo solo de quien se esperaba que le iba a obtener, que era China, lo está obteniendo seguramente de Rusia. Pakistán se va a mantener en una línea intermedia sin decir ni sí ni no, pero Afganistán está buscando una línea de comunicación con Occidente que necesita, pero va a tener que dar cosas a cambio. Una de ellas es el control de ISIS, el control de Al-Qaeda, la demostración de que en su sociedad las mujeres con velo, aún con algún tipo de vestimenta tradicional, pero pueden acceder a los sistemas educativos. Esa línea intermedia, yo tengo esperanza que va a suceder cuando el Estado afgano siga en esa necesidad y en esa búsqueda de legitimidad que necesita. Leo. Yo creo que todavía está muy lejos de dominar el territorio. Es decir, es una historia que recién comienza un capítulo nuevo después de la vergonzosa estadía norteamericana que durante 20 años no hicieron más que empeorar la situación de la región. Una vez que pudieron vengarse de sus torres en el 2001 y de matar a Bin Laden 10 años después,
podrían haberse ido para la casa tranquilamente, como se lo aconsejaban los aliados de la OTAN y el resto del mundo civilizado. Se quedaron porque en realidad era un buen negocio quedarse y porque estaban pensando en otra cosa. No estaban pensando en establecer una zona de paz o de independencia o de modernismo, o de lo que fuera, sino estaban pensando en cuántos tanques más podrían vender, cuántas municiones más se podrían quemar. Estaban en otra cosa y no en ningún momento trataron de crear las condiciones para que fuera un país independiente, autónomo, abierto al mundo. Volvieron a traer las leyes, por ejemplo, de los derechos de las mujeres y las niñas, ya las tenían en Afganistán en el breve gobierno que tuvieron hasta la invasión rusa, en donde trataron de modernizarlo rápidamente y no llegaron. Hay otras cosas atrás que son las que están condicionando lo que va a pasar. Me parece que en lo inmediato la legitimidad va a venir cuando puedan controlar el territorio y no tengan un atentado o 2 por semana del tamaño de los que los están teniendo. Y cuando se vea claramente, y te paso a vos, Susana, que tenés total prioridad, por lo menos No. No, pero Susana quería comentar algo de los atentados. Sí, dale. Dale, Leo, termina. Sí, diciendo que cuando se tenga claro que atrás existe una gran lucha ideológica entre chiitas y sunitas y una gran lucha por el poder entre dos grandes corrientes del islamismo, que son por ahora el motor real de lo que vemos en estos días, en mi opinión. Lo que vendría a ser, por un lado, el Estado Islámico de Khorasan y por el otro lado, el gobierno talibán. O sea, se va a jugar en esas cosas, pero lo desastroso es lo que pasó en estos últimos años, que va a ser mucho más difícil el futuro de que se hubiera hecho bien el trabajo. Susana. Sí, justamente agradezco mucho lo que Leo me da pie a comentar, porque creo que estos últimos atentados que hemos visto que se celebran, o sea, se perpetran, ¿no? Cada vez que se va a celebrar esa oración comunitaria del día viernes, el día festivo de los musulmanes, castigan al pueblo afgano, pero han sido tremendamente duros, como ya lo habían sido antes en otras ocasiones, con la etnia de los Hazara. Recordemos que hay distintas etnias. La composición, la estructura societaria de Afganistán es esa sumatoria de tribus de la que hemos hablado ya y mucho en estos últimos 2 meses, por lo menos. El primer grupo es el de los pashtunes, que integran mayoritariamente el grupo y el movimiento talibán desde sus orígenes. Pero también luego tenemos a los tayikos, más próximos, si se quiere, a Tayikistán, en el Valle del Panjshir, por ejemplo, que es un reducto de insurgencia, pero de aquellos que entienden que están resistiendo la violencia de los talibán, hoy como hace ya años, cuando estaba el león de Panjshir, ¿verdad?, el padre del que pretendía de alguna manera plantar cara y hacer frente a los talibán, pero que no ha podido lisa y llanamente, un hombre joven de 30 y pico años. Pero tenemos también al tercer grupo, la tercera de las etnias, que son los Hazara, que son chiíes. Ellos han sido de alguna manera protegidos hasta ahora por Irán, pero con muchos titubeos. Y yo creo que tiene razón Leo, que esta demostración de fuerza del Estado autoproclamado, Estado Islámico del Jorasán, o el ISIS-K, este que tiene nombre de K-pop, ¿no?, de grupo pop coreano casi, para mí por lo menos, pues resulta que lo que está poniendo en evidencia es que los talibán no gobiernan en todo el territorio, pero que además son incapaces de defender a las minorías. Y eso es algo que también atenta contra la posibilidad de que el pueblo afgano acepte este movimiento hoy convertido en gobierno de talibán. Y como yo ya he dicho también en este espacio, yo creo que lo que se impone ahora es buscar un gobierno de tecnócratas, es decir, normalmente en países como en Egipto o como en Jordania, como en tantos otros, también en Argentina durante alguna etapa de su historia reciente, se recurrió a la baza tecnocrática cada vez que había crisis, por lo menos económicas perentorias, para intentar sacar a flote un barco que se está hundiendo. Pero en el caso de Afganistán es mucho más complejo, porque estas heridas, estas divisiones sociales, ese sectarismo y esta división sempiterna
entre suníes y chiíes desde el séptimo siglo de la era cristiana, es decir, desde los inicios, los albores de la civilización islámica, es una carta y es una baza a la que se suele jugar cada vez que se promueven este tipo digamos, de clima beligerante, belicoso, y aquí otra vez se está utilizando el territorio de Afganistán, pero al pueblo afgano para conseguir los objetivos, los intereses de otros países, llámese Pakistán, llámese Irán, llámese la propia Turquía. Recordemos que en su visita de salida la canciller alemana Angela Merkel ha visitado Estambul, ha visitado a Erdogan y con él ha hablado también del capítulo de Siria, una guerra sin fin, ha hablado del capítulo también de Afganistán. Entonces, a mí me parece que, como dice Leo, estamos lejos de ver todavía estabilidad, desde luego, en Afganistán, por más millones que se liberen desde Estados Unidos, si son los 7.000 o serán menos, divisas que nos llegan o los 1.000 millones de la Unión Europea. Habrá que ver también de qué manera se hace llegar ese dinero que hasta ahora no se ha volcado al pueblo para que realmente se pueda fomentar pues la creación de un Estado, por más incipiente que sea, porque hoy falta institucionalidad. Es un país corrompido, un país donde la corrupción es elevadísima y bueno, hay muchísimas personas que siguen buscando esa oportunidad de marcharse del país. Los que no han huido ya están escondidos esperando poder marcharse, con lo cual también habrá que ver con quiénes cuentan estos talibán para poder poner el país en marcha y en funcionamiento. Gustavo. Sí, yo soy un poco más, tengo un matiz y yo soy un poco más pesimista con el tema de los Hazara, digamos, es una minoría que no llega al 10% y está sometida a atentados de extremistas suníes y bajo el paraguas teóricamente protector de un gobierno suní. O sea, esto es un tema entre suníes. O sea, los chiíes no tienen buen futuro en esto, me parece. Es un tema entre suníes, se va a resolver entre ellos. El Estado Islámico está también un poco fuera de su estrategia habitual. Es un Estado, es un agrupamiento, un movimiento, un grupo terrorista que busca territorio, busca asentarse. Se asentará, supongo yo, no sé, al norte de Kabul, en Parwan o en Khost, que está sobre la frontera con Pakistán, pero va a buscar instalarse en el territorio y como dice Leo también, eso es cierto, Kabul no tiene todo el territorio bajo un poder estricto y totalmente controlado. Entonces, de eso se está aprovechando este Estado Islámico, como digo, peligrosamente, con apoyo pakistaní, estoy convencido de que es así, y de alguna manera vuelvo a insistir en lo de la legitimidad. Yo creo que la legitimidad es algo que las potencias lo están manejando como moneda de cambio para este gobierno porque saben que lo necesita. Pero estoy hablando de legitimidad no en el sentido como habíamos comentado Leo, de controlar o no el territorio. Una legitimidad internacional que le permita acceso a crédito, que le permita mover dinero, que le permita de alguna forma por lo menos hacer funcionar una economía. Obviamente no sabemos si la hace funcionar para el pueblo o para tecnócratas o burócratas o quizás una casta. Puede ser, pero la economía es necesario que funcione para todos los que están involucrados en este juego. Y el problema de Estados Unidos es, como dijo Leo, obviamente que estos 20 años fueron muy complicados, en realidad fueron muy simples, no se hizo nada. Sí surgió algo muy preocupante, el tema del opio es un tema que hay que verlo, surgió durante, o explotó durante la ocupación norteamericana, no es un tema que haya que echarle las culpas ni a la ocupación rusa, ni a los afganos de la primera ola, digamos. Y ese tema no se va a abandonar, esa es una industria que van a seguir porque da mucho dinero, ya han probado que es un comercio exitoso y es un tema a resolver también allí. Ahora, desde el punto de vista social, que es lo que siempre apunta un poco mucho Susana, las cosas no van a ir rápido, lo mejor que podemos esperar es una cámara lenta, lamentablemente. Leo. No, digamos que en este nivel hemos dicho más o menos lo que había para decir. Yo creo que hay una lucha grande en el seno del mundo islámico, que hay una incapacidad del Occidente para o dejar que se resuelvan solas las cosas o ayudar a resolverlas, pero eso lo ha hecho difícil la riqueza petrolera, las contradicciones ideológicas y la corrupción
no solo de ellos, del Occidente también. Claro, Porque si no vemos la corrupción de los petroleros del Occidente, de los vendedores de armas del Occidente, estamos siendo daltónicos, por lo menos. Y No, por eso, por eso te mencioné, lo del opio, Leo, tenés razón, pero por eso te mencioné lo del opio también. Se habla del opio como un gran acusador, pero sin embargo no es así. Un detalle técnico nada más, es que según los protocolos de Naciones Unidas, para considerar a un país como tal, tiene que tener control soberano sobre el territorio. Control sobre el territorio, gobiernos y población. Estamos de acuerdo. Por eso yo decía, empieza por ahí. Todavía no sabemos realmente quién manda, ¿no? Pero es un detalle, digamos. Sí. Pero si bien yo creo que efectivamente, y ya lo había avisado, de que va a tener su propia insurgencia el gobierno en Kabul, el gobierno conformado por los talibán, ese gobierno tecnócrata yo me refería, Gustavo, desde el punto de vista de que ellos no tienen el expertise, no saben gobernar. No, estoy de acuerdo. Yo usé tecnócrata en otro sentido, no me hacía referencia a lo tuyo. No, está bien. Yo usé la misma palabra por casualidad. No, pero incluso comentando el tema del opio, el opio ya existió desde siempre, lo que no se fabricaba antes de los 20 años de la invasión, no solo norteamericana, por cierto, también de otras tropas europeas, por ejemplo, la propia España o Francia estuvieron allí desplegados con sus hombres. Bueno, pues realmente lo que explotó, como dices tú, para seguir con tu hilo conductor, es la fabricación de heroína. Antes se extraía de la amapola, de la dormidera. Esa estigmatización fue injusta. No, es que justamente no van a abandonar eso, porque también para que el campesino afgano, por llamarlo de alguna manera conocida para todos nosotros, pueda abandonar ese cultivo, hay que darle otro sustituto, hay que darle algo alternativo. Y es que además de ahí se han enriquecido los talibán como los señores de la guerra. No olvidemos que esta fragmentación, esta descomposición, también por llamarlo de otra manera étnica, que tiene Afganistán, ha favorecido el sálvese quien pueda, pero ha favorecido el enriquecimiento de todo cabecilla, de todo líder que en distintas provincias del país era el mandamás, era el dueño y señor de la vida de las personas que le deben el favor. A mí me recuerda mucho a esta serie que se puso de moda el año pasado, quizás la recordéis, Vivir con permiso, ¿no? El permiso que te otorgaba el capo de la mafia, en este caso era Coronado, el capo de la mafia gallega, ¿verdad?, dejándote vivir en su territorio con sus reglas, con sus reglas y su juego, ¿verdad? A mí lo que me preocupa es, como decía Romina, y creo que es importante también escuchar a Leo cuando dice la hipocresía que tenemos en Occidente. No puede ser que durante 20 años no le hayamos pedido rendir cuentas no solo a Estados Unidos, a los propios gobiernos, ¿no?, tanto de Canadá como de Francia como de España. ¿Por qué murieron soldados españoles allí? ¿Por qué hay que salir a la desesperada? ¿Cómo es posible que no se pudo prever este tipo de situación teniendo allí desplegados no solo soldados, sino también los servicios de inteligencia más poderosos de los países que tienen servicios de inteligencia bien preparados? Entonces, yo creo que Afganistán, una vez más, no solo habla de ellos, sino que dice mucho de nosotros, de cómo utilizamos a otros países como patio trasero, cómo los utilizamos como moneda de cambio y, sobre todo, esa mirada daltónica a la que alude Leo cuando dice, bueno, resulta que hablamos de la corrupción de otros, pero no de la nuestra. Está bien recibir afganos, somos todos muy buenos, ese falso buenismo, pero no queremos ni saber de los refugiados sirios o iraquíes o afganos. Perdón, afganos sí en este caso, pero no iraquíes o no somalíes, por ejemplo, ¿sí? Entonces esto también urge, yo creo que en Europa cambien algunas situaciones. No puede ser que sigamos mirando al refugiado en clave de amenaza para nuestra cultura, de sospecha. Realmente no es de recibo que en el siglo XXI se siga criminalizando al refugiado y a los migrantes en general, ¿no? Esto también daría para mucho debate con lo que pasa en América Latina. Lo vimos con los venezolanos en Iquique, en Chile, lo vemos con los haitianos en la frontera con Estados Unidos. Entonces, me parece que realmente, bueno, esta crisis de Afganistán, sobre todo, es una crisis como sociedad occidental, que hacemos tan mal las cosas que entramos, invadimos un país y después a los 20 años nos acordamos de, oh sorpresa, para lo que fuimos allí resulta que no se hizo nada, y nos preocupan las mujeres afganas, pero no decimos ni mu, no se nos mueve un pelo cuando hablamos de niños desnutridos en Yemen o de mujeres también musulmanas en Yemen. ¿Será que a lo mejor no son dignos de nuestro respeto? No sé ya qué pensar, ¿verdad? Entonces eso también creo que Leo coincidirá en que tenemos esa mirada daltónica de que nos ocupamos de algunas crisis y algunos conflictos y otros los dejamos allí olvidados, entre otras cosas porque el que lanza las bombas, el que ha liderado
esa guerra y misericordia sobre Yemen ha sido la propia Arabia Saudí, que, oh sorpresa, es el comprador número 1 de armas estadounidenses, armas ligeras, así como lo es también Emiratos Árabes Unidos, una potencia regional, pero también un gran comprador de armas estadounidenses. Con lo cual, eso habla y mucho de nuestros intereses, de ese no solo ya capitalismo rampante, sino de esa hipocresía que acaba haciendo mucho mal, porque seguimos abonando el terreno para mirar al Islam en clave de amenaza, siendo que el Islam son 2.000 millones de fieles, sigue siendo la religión que más rápido crece y que en Europa, sí o sí, el Islam forma parte del paisaje europeo. Entonces, no solo no hay que evitarlo, sino hay que aprender a convivir con él, a dialogar con los musulmanes y entender que no podemos seguir haciendo tabla rasa. Ni son todos radicales del ISIS, ni son todos de Al-Qaeda. Y también, como decía Leo, saber distinguir dentro de lo que llamamos fundamentalismos, que los talibán nos gustarán sí o no, pero por más que yo entienda que sí son muy violentos, habrá que ver si realmente a partir de ahora actúan como un movimiento guerrillero terrorista o si realmente quieren jugar la baza política del juego democrático, aunque tendrá sus bemoles, ¿no? Porque para empezar no han cumplido su palabra de ser inclusivos, no hay muchísimas otras etnias representadas en su gobierno, no tienen en cuenta a líderes de otros grupos políticos y tampoco han permitido la llegada a la política de mujeres afganas, con lo cual ya están incumpliendo esa promesa. Les propongo que retomemos este tema en cualquier momento, así como lo planteamos hoy, bueno, dado lo que señalaban en sus primeras intervenciones sobre todo, donde parece claro que todavía no tenemos todos los elementos, no está claro, hay que dejar pasar un poquito para ver qué es lo que pasa y cómo se mueven los distintos actores. Entonces, les propongo lo retomamos en breve, pero lo dejamos ahí, agendado. Un detalle, ayer hablaba con Irán, con una doctorando en Irán, amiga, y que siempre me nutre mis clases del Islam, y me confirmaba que en Irán indocumentados hay cerca de 3 millones de afganos. Documentados son 780.000, una cosa así, pero entre los documentados e indocumentados, que son la mayoría, son ya cerca de 3 millones de refugiados afganos. Lo digo porque muchas veces nos rasgamos las vestiduras hablando de un puñadito muy pequeño de refugiados en Europa o por países, e inclusive en Uruguay, que se habló de traer afganos. Creo que todavía eso no se va a concretar, pero hete aquí que en otros países vecinos como Pakistán e Irán, evidentemente que sí que tienen una gran carga, porque eso implica desafíos para la gestión de estos refugiados. ¿Sí? 3 millones en Irán. Ya seguimos, tenemos unos minutitos breves para telegramas internacionales.